María, Madre de Dios. Dogma de María, Madre de Dios. María es Madre de Dios. El dogma María, Madre de Dios, fue proclamado por el Concilio de Éfeso en el año 431 después de Cristo. Desde un comienzo la Iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad. María no es solo madre de la naturaleza del cuerpo, pero también de la persona que es Dios desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz en el tiempo a quien desde toda la eternidad era Dios. Así como toda madre humana no es solamente madre del cuerpo humano, sino de la persona. Así María dio a luz a una persona, Jesucristo, quien en ambos Dios y hombre, entonces ella es la Madre de Dios. Dios le bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Para esta ocasión quiero desarrollar el dogma de María, Madre de Dios. El dogma María, Madre de Dios es la primera dogma mariano proclamado por la Iglesia Católica. En el Catecismo de la Iglesia Católica, la maternidad divina de María, en el numeral 495 dice: llamada en los evangelios la Madre de Jesús, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la Madre de mi Señor desde antes del nacimiento de su Hijo. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios. En Lucas capítulo 1, versículo 43 dice: ¿y de dónde a mí que la Madre de mi Señor venga a mí? En la Biblia muchas veces se habla de María, Madre de Jesús, pero la cita más explícita en cuanto a la maternidad divina de María es la expresión de Santa Isabel al ser visitada por la Virgen María. Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: ¿cómo he merecido que venga a mí la Madre de mi Señor? La palabra Señor viene del griego kurión. El título de Señor, cuando se lo colocaban antes de un hombre, proporcionaba la idea tanto para judíos como para gentiles. Curios fue el equivalente de Yahvé en la traducción de la Septuaginta. Por tanto, para los judíos el Señor Jesús era atribución clara de la deidad. Cuando el emperador romano se refería a sí mismo como Señor César y les refirió a sus súbditos que dijeran César es Señor, los gentiles entendieron que el emperador reclamaba para sí la divinidad. La expresión mi Señor es sinónimo de Dios. Para entender esto hay que entender la unión hipostática e inseparable de la naturaleza divina y humana en Jesucristo. La unión hipostática designa la unión de las dos naturalezas, divina y humana, que se le atribuye a la persona de Jesús. De esta manera, Cristo es Dios en la carne y la palabra se hizo carne. Juan 1:14. De esta manera, Cristo es Dios en la carne. Primera de Juan 1:14 dice: y la palabra se hizo carne. Juan 1:1 dice: en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Primera Timoteo 3:16 dice: y sin duda alguna, grande es el misterio de la piedad, él ha sido manifestado en la carne. Así, Jesús tiene dos naturalezas, la de Dios y la humana, unida e inseparable, no mezclado. Tampoco es mitad Dios y mitad hombre. María fue la madre de la carne de Cristo y consecuentemente del Verbo. Mateo 1:23 dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ya en las catatumbas o antiquísimos subterráneos que están cavados debajo de la ciudad de Roma y donde se reunían los primeros cristianos para celebrar la misa en tiempos de las persecuciones, hay pinturas con este nombre: María, Madre de Dios. El título Madre de Dios no fue creado en el Concilio de Éfeso. Ya había sido usado por los cristianos, por ejemplo, en la liturgia siria de Abdai y Mari y en la anáfora de Santiago, para referirse a nuestra Madre Santísima como aquella en quien el Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo carne y habitó entre nosotros. San Efrén, en sus escritos vemos la profunda veneración que ya se le tenía en el siglo IV. Compuso ya en el año 333 una lista en verso de los más bellos títulos que los cristianos otorgaban a la Santísima Virgen. Señora nuestra Santísima, Madre de Dios, llena de gracia, tú eres la gloria de nuestra naturaleza humana, por donde nos llegan los regalos de Dios. Eres el ser más poderoso que existe después de la Santísima Trinidad, la mediadora de todos nosotros ante el mediador que es Cristo. Tú eres el puente misterioso que une la tierra con el cielo. Eres la llave que nos abre las puertas del paraíso, nuestra abogada, nuestra intercesora. Tú eres la madre de aquel que es el ser más misericordioso y más bueno. Haz que nuestra alma llegue a ser digna de estar un día a la derecha de tu único Hijo, Jesucristo. Amén. San Ambrosio, ella es la Madre de Dios. Saldrá una vara de la raíz de Jesé y la flor brotará de la raíz. La raíz es la raza judía, el tallo María, la flor de María, Cristo, que como el fruto del buen árbol ahora fructifica en nosotros, ahora renace por la resurrección del cuerpo. Lo mismo que en María debe crecer en ti el Verbo de Dios. Si corporalmente no hay más que una madre de Cristo por la fe, es Cristo fruto de todos. Una tierra virgen ha dado a Adán, Cristo ha nacido de la Virgen, aquel fue hecho a imagen de Dios. Esta es la misma imagen de Dios. San Agustín, antes de que ella naciera, la conoce como madre en sus predestinación. Antes que él, como Dios, diese el ser aquella de la que él lo había de recibir como hombre, ya la conoce como madre. Él eligió a la madre que ha creado, él creó a la madre que había elegido. Prudencio, la víbora infernal yace aplastada de la cabeza bajo los pies de la mujer. Por aquella virgen que fue digna de engendrar a Dios, es disuelto el veneno y retorciéndose bajo sus plantas, vomita impotente su tóxico sobre la verde hierba. El concilio de Éfeso fue celebrado en el año 400
431 después de Cristo, convocado durante el pontificado de Celestino I por Teodosio II, emperador romano de Oriente, de común acuerdo con Valentiniano III, emperador romano de Occidente, para poner fin a la controversia provocada por la doctrina herética del nestorianismo, así denominada por el nombre de su iniciador, Nestorio. El concilio fue presidido por el patriarca Cirilo de Alejandría por delegación papal. Sus sesiones se prolongaron durante los meses de junio y julio. Nestorio, patriarca de Constantinopla, se negó a otorgar el título de Madre de Dios a la Virgen María porque consideraba que Cristo era en realidad dos personas distintas, Dios y hombre, y que la Virgen María era la madre de Jesús de Nazaret, pero no del Verbo divino. Su doctrina consistía en una separación total entre la divinidad y la humanidad de Cristo. Ponía en duda la virginidad de María, la cual no podía ser madre de un Dios, sino de un hombre que tenía algo de divino, pero mezclado con valores humanos. María no dio a luz a Dios como tal, ni el Verbo de Dios, sino al órgano, el templo del Dios Padre. El hombre Jesucristo es el templo, la púrpura animada del Rey, como dice en un elocuente pasaje. El Dios encarnado ni sufrió ni murió, sino que levantó de entre los muertos a aquel en quien se había encarnado. El Verbo y el hombre han de ser adorados juntos, y añade, dia ton porun ta ton forun menon sebo, a través de aquel que lleva adora al que es llevado. Si San Pablo habla del Señor de la gloria crucificado, que quiere decir el hombre por el Dios de la gloria, hay dos naturalezas, dice, y una persona, pero de las dos naturalezas se habla regularmente como si fueran dos personas, y las palabras de la Escritura sobre Cristo deben ser adjudicadas unas al hombre, otras al Verbo. Si se llama a María Madre de Dios, sería endiosarla y los gentiles se escandalizarían. La formulación de Nestorio tenía estos principios. El Hijo de la Virgen María es distinto del Hijo de Dios, ya que en Cristo existen dos sujetos o personas distintas. Estas dos personas están vinculadas entre sí por una simple unidad accidental o moral. El hombre Cristo no es Dios, sino portador de Dios. Por la encarnación no se ha hecho hombre propiamente logos Dios, sino que ha pasado a morar en el hombre Jesucristo de manera parecida a como Dios habita en los justos. Las propiedades humanas, nacimiento, pasión, muerte, tan solo se pueden predicar del hombre Cristo. Las propiedades divinas, creación, omnipotencia, eternidad, únicamente se pueden anunciar del logos Dios. En consecuencia, no es posible dar a María el título de Madre de Dios que se le venía concediendo habitualmente desde Orígenes. Ella no es más que Madre del hombre o Madre de Cristo. San Cirilo de Alejandría. Su autoridad sirvió santamente los designios de Dios. San Cirilo es famoso por su defensa de la ortodoxia contra la herejía, particularmente contra el nestorianismo. Al ponerse en duda que María es Madre de Dios, se ponía en duda la identidad de Jesucristo, quien es una persona divina. Por eso, San Cirilo no solo aportó a la mariología, sino también a la cristología. El argumento de San Cirilo, María es la Theotokos, no porque ella existiese antes de Dios, hubiese creado a Dios. Dios es eterno y María Santísima es una criatura de Dios, pero Dios quiso nacer de mujer. La persona que nace de María es divina, por lo tanto ella es Madre de Dios. Testimonio de San Cirilo al final del concilio de Éfeso. Te saludamos, oh María, Madre de Dios, verdadero tesoro de todo el universo, antorcha que jamás se apagará, templo que nunca será destruido, sitio de refugio para todos los desamparados, por quien ha venido al mundo al que es bendito por los siglos. Por ti la Trinidad ha recibido más gloria en la tierra, por ti la cruz nos ha salvado, por ti los cielos se estremecen de alegría y los demonios son puestos en fuga. El enemigo del alma es lanzado al abismo y nosotros, débiles criaturas, somos elevados al puesto de honor. El concilio depuso a Nestorio, condenó sus postulados y sancionó la doctrina de que Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero. En Jesucristo se dan dos naturalezas unidas en una forma especial y misteriosa que lleva el nombre de unión hipostática. Conclusión: hay otros grupos cristianos primitivos que enseñaban ideas falsas similares acerca de la naturaleza divina y humana de Jesús. Por ejemplo, los adopcionistas creían que Jesús había sido adoptado como hijo de Dios, padre en cierto momento de su vida, y así se hizo Dios, pero no desde el momento de su concepción. Los arrianos decían que el Hijo de Dios había sido creado en algún punto, de modo que el Hijo no era igual que el Padre. Los docetas creían que Jesús era solo espíritu, no tenía cuerpo humano. Obviamente, todos estos errores al comprender a Jesús conducirían a errores para comprender a María también. La cuestión con la Theotokos tenía en realidad más que ver con Jesús que con María. En concreto, la inseparabilidad de sus naturalezas humana y divina desde el momento de la concepción. Este es un principio importante que recordar. Cualquier estudio auténtico de María está necesariamente conectado al estudio de Jesús. María existe en relación con Jesús y debe siempre ser entendida en el contexto de esa relación. Gracias, mis queridos hermanos y amigos, por su atención y que Dios me los bendiga muy, pero muy ricamente. Amén.